Amós capítulo 3, versículo 3, del 3 al 8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu santa y bendita palabra, por la intención de tu Espíritu en hacernos conciencia en el tiempo en que vivimos, en los días en que estamos viviendo, y la necesidad de prestar atención a lo que tú nos dices de diferentes formas. De diferentes formas nos hablas, Señor. Y nos dices que el tiempo está cerca. Ayúdanos a entender, a comprender, a internalizar y a practicar, a expresar la fe que hemos recibido, que nos ayuda a buscarte hoy más que nunca. Con confianza te pedimos, oh Dios soberano, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Sea Cristo adorado para siempre. Esos pasajes de la Escritura que acabo de dar lectura es una de esas formas en que escribían los hebreos. Hay varias preguntas que hace Amós para decir una verdad, expresarnos una gran verdad. Si Dios hace o permite algo, o si Dios revela algo, eso que Dios ha revelado no se va a cumplir. Es precisamente lo que el profeta Amós está tratando de comunicarnos. Que una vez que Dios habla, una vez que Dios revela de la forma en que lo haga, pues Dios tiene diferentes formas de hablar. Dios tiene diferentes formas de hablarle al ser humano. Dios tiene diferentes formas de hablarle a sus hijos. Nos habla por su palabra, nos habla por revelación, nos habla por sueños, nos habla por visión, nos habla en profecía. El Espíritu Santo nos habla directamente. Dios tiene diferentes formas de hablarnos. Circunstancias suceden a nuestro alrededor y el Espíritu Santo nos hace mirar esa circunstancia para señalarnos, para decirnos, te estoy diciendo algo. Estoy tratando de decirte algo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo difícil y quiero decirles que hoy hacemos un alto en las enseñanzas que veníamos trayendo sobre la constitución de la fe, aunque nos faltan todavía 2 secciones para terminar la enseñanza de la constitución de la fe. Quiero hacer un alto porque hay algo que apremia.
hay algo que apremia y es necesario poner la fe en obra. Si ponemos la fe en obra, simplemente estamos practicando lo que hemos escuchado ya en 2 secciones. La fe, si no se pone en obra, deja de ser fe. Si la fe no tiene su expresión a través de lo que hacemos o vivimos, deja de ser fe. Viene a ser simplemente una idea más, una presunción, una ideología sin base. Pero cuando nosotros practicamos lo que creemos, cuando practicamos lo que aceptamos, es ahí que la fe viene a su existencia como convicción y como certeza, cuando la practicamos. Hoy pues quiero compartir con ustedes algo porque ha habido una inquietud en mí personalmente como pastor, pero la inquietud ha venido no solamente por lo que estoy mirando en el panorama global, sino porque Dios está inquietando a su iglesia. Estoy notando que Dios está inquietando a su iglesia. Y lo que uno como individuo, como persona siente, si uno presta atención, se va a dar cuenta que otros están sintiendo la misma cosa. Que uno está mirando algo, pero prestamos atención a otros hermanos en sus expresiones y notamos que ellos también están mirando lo mismo. Y eso a mí me dice que Dios nos está diciendo algo. Porque el único que puede hablarle simultáneamente a su pueblo es Dios. Nos dice la misma cosa a todos en el globo terráqueo y todos entendemos. Y preguntamos, ¿cómo es posible que tanta gente se dé cuenta de esto mismo? Bueno, porque nosotros somos un pueblo. Tenemos una cabeza, se llama el Señor Jesucristo. Tenemos un espíritu que se llama el Espíritu Santo. Y tenemos una fe que es la fe evangélica. Aleluya. Por eso podemos ver lo mismo, sentir lo mismo, inquietarnos de la misma forma. Y en base a esta inquietud que se está sintiendo en la iglesia del Señor, pues varias cosas están sucediendo. Varias cosas están sucediendo. Hay algo que se va a llevar, hay algo que está sucediendo antes de eso que le voy a decir. Hay algo que está sucediendo en el Medio Oriente. En el Medio Oriente. Y es que Dios está inquietando que naciones que eran enemigas de Israel, que ahora estén teniendo paz con Israel, alianza con Israel, acercándose a Israel. Y eso nos dice a nosotros que Dios está moviendo las fichas, que Dios está moviendo el panorama político desde la perspectiva profética para cumplir su plan delineado en las Sagradas Escrituras para con el pueblo de Israel y para con su iglesia. Porque entendemos que Israel es como un reloj de parte de Dios para el mundo. Pero al ver Dios estar tratando con su pueblo nuevamente, nos dice a nosotros la iglesia que algo está a punto de ocurrir con la iglesia también. Gloria a Dios, porque la Biblia ha dicho cosas, nos dice cosas en diferentes lugares que nos inquietan, que nos dejan saber de que nosotros como iglesia vamos a ser removidos de esta tierra. Nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, vamos a ser removidos de esta tierra. Aleluya. Antes de que surja en la arena, en el panorama político global, un gobierno, un sistema político que va a hacer un tratado o tratado de paz o va a venir a confirmar un tratado de paz con el pueblo de Israel. Pero la Biblia nos dice a nosotros
conforme a lo que nosotros entendemos y conforme a lo que la iglesia del Señor ha entendido, de que antes de que eso suceda, el Señor va a sacar a su iglesia de aquí de la tierra. Porque no es simplemente un tratado de paz o la confirmación de un tratado de paz con el pueblo de Israel. Es que Dios va a tratar con su pueblo nuevamente. Dios directamente va a tratar con su pueblo. Aquel pueblo que le dijo al Señor Jesucristo 2000 años atrás. Aquel pueblo le dijo a Pilato en relación al Señor Jesucristo, que su sangre sea sobre nuestra cabeza y sobre la cabeza de nuestros hijos. En otras palabras, rechazaron al Señor, le dieron la espalda al Señor. Y el Señor dijo una palabra antes de que ellos dijeran esa palabra. El Señor, pienso yo, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, porque tal vez no iba a poder decirla cuando ellos le dijeron a Pilato que su sangre sea sobre nuestra cabeza. Tal vez él no iba a poder físicamente decirla porque entraban en un proceso de castigo, en un proceso de maltrato, y tal vez no iba a poder físicamente decirlo, pues lo dijo antes. Cuando miró a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Ahora mismo te digo que tu casa será hecha desierta y no me veréis más hasta que no digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios está preparando el panorama precisamente para que ese pueblo pueda decir esas palabras. Porque lo que se aproxima para ese pueblo, la Biblia lo llama el día de angustia de Jacob. Es un día terrible. No ha habido un día como ese. Y cuando menciona día está hablando de un periodo de tiempo. No ha habido un periodo de tiempo como ese, ni tampoco lo habrá. Pero el Señor le dijo a la iglesia, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has obedecido lo que te ordené que obedecieras, yo te voy a librar, yo te voy a guardar, para que tú no tengas que entrar a ese periodo de tiempo donde mi ira se va a derramar sobre el mundo entero. Yo te voy a librar de ese tiempo a ti. Hermano, qué gloriosa esperanza. Qué gloriosa esperanza el Señor nos dio a nosotros. Y Dios no juega con las emociones de nadie. Dios no juega con la mente de nadie. El Señor Jesucristo no puede haber dicho eso para jugar con nuestra mente. Cuando toda la iglesia del Señor Jesucristo ha aceptado eso como que el Señor nos viene a sacar para que no entremos a ese periodo de tiempo. Yo pienso que sería Dios injusto que nos diga a nosotros eso en Apocalipsis 3:10 y que nos diga lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9, que Dios no nos ha puesto a nosotros la iglesia para ira y que luego nos deje entrar en la ira de Dios. Dios no juega con las emociones de la gente, mucho menos con las emociones y la mente de sus hijos, los que Él compró con su sangre preciosa. Aleluya. Por eso Él enfatizó a la iglesia de Filadelfia en capítulo 3 de Apocalipsis y le dijo: has guardado la palabra de mi paciencia, has vivido, has obedecido mi palabra. Aleluya. Cuando se compara el mensaje, ese mensaje del Señor a la iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis 3:10, con el mensaje de la iglesia a la Odisea, que el Señor le dijo: por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cuando se comparan esos dos mensajes, entendemos que el énfasis para la iglesia del Señor es
obedecer lo que dice la palabra del Señor. Vivir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Esforzarnos para vivir conforme a las Sagradas Escrituras. Esforzarnos para no vivir una vida de cristianos superficial. Esforzarnos para no vivir una vida de cristianos negligente. Esforzarnos para entender que el trono de la gracia está abierto. Esforzarnos para saber que si nos acercamos al trono de la gracia vamos a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si nos esforzamos en buscar a Dios, si nos esforzamos y nos negamos a nosotros mismos, como dijo el Señor Jesucristo, el que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Si nosotros entendemos eso, si lo entendemos, si lo internalizamos, si lo vivimos, si nos lo recordamos diariamente, aleluya, si nos hablamos a nosotros mismos como David se hablaba a sí mismo y se decía y le decía a su alma, no te olvides, alma mía, de lo que el Señor ha hecho por ti. No olvides de sus beneficios. Si nosotros hacemos lo mismo, tomamos ese ejemplo, ese modelo de David y hacemos lo mismo, el Espíritu Santo nos va a ayudar cada día a estar preparados, a estar listos, a entender de que la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados, aleluya, a entender de que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, el único justo. Y esas verdades de las Sagradas Escrituras nos van a ayudar a estar preparados, a estar buscando del Señor, a quitar nuestros ojos del siglo, del mundo, de la forma del mundo, a quitar nuestra mirada del mundo y a ponerla en el Señor, consagrarnos a Dios, buscar a Dios. Anoche yo tuve un sueño. No sé si era un sueño, yo sé que yo decía, vete. Y estaba reprendiendo una malicia. Yo le decía, vete. Y me oía yo mismo decir, vete. Hasta que desperté o salí de donde estaba, en la dimensión en que estaba. Me di cuenta que estaba reprendiendo. Y esa tiene que ser, yo pienso, o debe ser, nuestro diario vivir. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre. Y usted tiene la autoridad como hijo de Dios, como hija del Señor, de decirle al diablo, vete. A decirle a los demonios, vete. Vete de mi casa. Vete de mi entorno. Decirle, vete en el nombre de Jesucristo. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. Con autoridad. Y yo me di cuenta que no podía dormir. No podía dormir. Había unos ruidos afuera, mucho ruido. Y yo tenía que dormir temprano porque yo los domingos me levanto muy temprano. Y no podía dormir. Y como que me indigné y le dije, vete. Bendito el nombre del Señor. Mientras yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo tengo que levantarme temprano. Si tú le hablaras a esos que están haciendo ruido ahí. Me quedaba entre dormido y despierto. Y en eso fue que tuve esa experiencia. Yo le grité y le decía, vete. Pero eso debe ser nuestra lucha, hermanos queridos. Nosotros podemos acomodar las formas que el enemigo quiere traernos para que nosotros nos entretengamos en las formas que el diablo quiere traernos para que nos entretengamos. Dígale al diablo, vete. Dígale así, yo no quiero saber de ti, ni quiero saber de tus formas, de tus ideas, ni de tu filosofía, ni de tu ideología. No quiero saber nada de ti, vete, ni del mundo tampoco, vete en el nombre de Jesucristo. Mi vida es del Señor Jesucristo.
Y enójese con el diablo. Enójese con el diablo. Y use los principios bíblicos para reprender, para pelear. Enójese y no se meta en la carne. Enójese y use los principios bíblicos. Porque uno se puede enojar y a veces, como es el diablo, pues uno se puede meter en la carne y hacer lo que no debe hacer. No, use los principios bíblicos. Y pelee con el enemigo y con la forma que el enemigo traiga para que usted se entretenga en lo que no tiene que entretenerse. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios, dentro de las cosas que está diciendo a su iglesia, ha estado inquietando a algunos hermanos que tienen una plataforma nacional. Y estaba escuchando uno de ellos, y uno de ellos ha tenido varios sueños. Inclusive uno de ellos lo pusimos en la página nuestra de Ministerio del Vida en Facebook. Pero vi otro sueño donde él veía en ese sueño que la estatua de libertad caía, la estatua de la libertad caía completa. Y eso es simbólico, hermanos. Eso es simbólico. Yo no le voy a contar el sueño porque no tengo el tiempo para eso. Y oía otro siervo que decía que las cosas van a ser difíciles, pero que Dios va a inquietar el corazón de su iglesia para traer un avivamiento. Entonces estoy oyendo esos dos diferentes mensajes, uno que viene tal vez castigo y disciplina para nuestra nación y otro que viene un avivamiento. Y oí un tercero que decía que le hicieron una pregunta precisamente. ¿Qué viene para América? Viene juicio, disciplina, viene avivamiento. Y él dice, pueden venir las dos cosas. Porque cuando nosotros miramos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel, Dios trajo disciplina, pero dentro de la disciplina trajo avivamiento. Hay naciones en el mundo que Dios ha permitido juicio y disciplina, pero dentro de ese juicio, Dios ha traído un gran avivamiento en su iglesia y la iglesia se ha multiplicado. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros miramos el panorama que se está desarrollando en el globo terráqueo, lo que está sucediendo con la nación de Israel, lo que está sucediendo aquí en Norteamérica, diferentes cosas que han estado sucediendo aquí, los disturbios, que se nota dentro o detrás de esos disturbios que se presenta como una ideología saludable, nosotros notamos que no es una ideología saludable, sino que detrás de esos disturbios hay una agenda satánica usando unas ideologías políticas arcaicas que no han funcionado en las otras naciones, quieren utilizarlas aquí. Porque el comunismo no ha funcionado. Ni el marxismo ha funcionado. Dios no ha hecho para que los hombres, no ha hecho a los hombres para que los hombres sean esclavos de los hombres. Eso no es de Dios. Y la iglesia no debe identificarse con esos movimientos porque la iglesia sabe por la Escritura que Dios no ha hecho al hombre para que sea esclavo de los hombres. Entonces esos movimientos que hay aquí en Norteamérica, señalando simplemente que solamente un color de la piel es el que vale. Yo me hice un examen de la sangre para saber de dónde venía mi familia. Bien, mi sangre hay 40% africano. 40 punto algo africano, del oeste de África, 40 punto algo de Europa, del sur, entre el sur, de por ahí de España, cerca de Italia, por ahí. Y 11% de este continente, nativo americano. Yo no sé si de los apaches o no sé de dónde. Y yo me pregunto, al ver estos movimientos, yo me pregunto, y a veces cristianos envueltos en estos movimientos,
Y al ver la Sagrada Escritura dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, los que vinieron de África, los que vinieron de Europa, los que son de aquí de este continente, los que vinieron de Australia, los que vinieron de Asia, al mundo, para que todo aquel, ¿quién? El que vino de África, el que vino de Europa, el que vino de Asia, el que vino de donde viniera, a todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. ¿Valen todas las vidas para Dios? Sí. ¿Tienen todas las vidas valor para Dios? Sí. Cada persona tiene gran responsabilidad de las oportunidades que Dios nos da, aprovecharlas. Porque Dios nos ha dado capacidades y habilidades, aprovecharlas y no desperdiciar la vida que Dios nos da en boberías. Y luego culpar a otro por yo no haber sacado provecho de las oportunidades que Dios me dio. No saqué provecho, desperdicié el tiempo, entonces culpo a otro. Hermanos queridos, la iglesia del Señor Jesucristo tiene otra responsabilidad. Es predicar el Evangelio y vivir el Evangelio. Amén. Sí es cierto que nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Donde hay injusticia, decir que hay injusticia. Pero decir donde hay engaño, también decir que hay engaño. Donde hay maldad, también decir que hay maldad. El Evangelio es completo y la predicación de la iglesia es completa. No simplemente dejar que se vaya la balanza a un lado. No, tiene que ser completa. Porque Dios es completo y lo que Dios ha hecho para el ser humano ha sido completo en la persona del Señor Jesucristo. Pero hay gente que no tiene su propia voluntad, no tienen su propia identidad. El mundo los mueve conforme el mundo, las filosofías y la ideología del mundo los mueve para donde el mundo quiera. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El mundo no movió al Señor Jesucristo para donde el mundo le dio la gana. No. El mundo no movió al apóstol San Pablo para donde el mundo quería que lo movieran. Él se mantuvo firme en su lugar, predicando el Evangelio, viviendo conforme a la revelación que el Señor le había dado. Y él pues dijo, imítenme a mí como yo he imitado al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia, sí, predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, hablar lo que las Sagradas Escrituras nos dice que hablemos. Pero usando las armas del Espíritu, usando las armas del reino de los cielos, no las armas carnales, sino las armas del Espíritu. Para no hacer pactos, no hacer contratos con ideologías paganas, mundanas y satánicas, porque la Biblia dice en Santiago que la sabiduría de este mundo es diabólica, es terrenal, es diabólica. La iglesia no se supone que se envuelve en la sabiduría del siglo, porque nosotros tenemos nuestra propia sabiduría. Es la revelación que Dios nos ha dado. No podemos hacer pactos y tratados con ideologías paganas y diabólicas, especialmente las que quieren hacerle daño a la nación. Especialmente las que quieren hacerle daño a la nación. Porque si el mundo ha sido bendecido, ha sido a través de esta nación que Dios ha levantado. Y yo sé en experiencia, porque desde el 1983 estoy visitando diferentes países de este hemisferio y he visto con mis propios ojos, he palpado con mis propias manos, he vivido cómo esta nación ha sido bendición a tantas naciones. No me lo dijeron, lo he vivido, lo he visto. Pero ahora hay fuerzas de adentro de la nación. No fuerzas de afuera, sino de adentro.
porque esas fuerzas entendieron que para hacerle daño a la nación tenían que meterse dentro de la nación. Y hay fuerzas dentro de la nación que ahora quieren hacerle daño a la nación que los bendijo, a la nación que les dio bien, a la nación que ha hecho tanto esfuerzo y tanto cambio y tanto ajuste para mejorar desde su fundación, para hacerle bien a sus ciudadanos y residentes. Ahora quieren hacerle daño. Y nosotros, la iglesia, estamos aquí. Y nosotros tenemos que hacer algo. Muchos miembros de la iglesia han ido, yo no tuve que ir, gracias a Dios que no tuve que ir, pero han ido a otros países a pelear diferentes guerras. Yo no tuve que ir porque cuando me tocó a mí en aquel tiempo lo que le estaban dando era una forma de lotería y te daban un número. Si llamaban tu número ibas a Vietnam. Si no te daban tu número, no llamaban tu número, pues no ibas a Vietnam. Mi número no lo llamaron, gracias a Dios. Y no tuve que ir a Vietnam. Pero mi familia fue a Vietnam. Primos, tíos fueron a Vietnam. Y a otras guerras. La guerra ahora es de adentro de la nación para afuera, tratando de destruirla. Porque hay ideologías paganas, diabólicas, que se han metido inclusive en los corazones y en la mente de personas que están en el gobierno. Personas que están en el gobierno. Y están haciendo fuerza ahí de adentro para afuera para hacerle daño a la nación. Y nosotros como iglesia tenemos un arma poderosa. Un arma poderosa que se llama la oración. La Biblia dice que cuando el justo clama, el Salmo 34 dice, el justo clama, Jehová oye. Él oye y los libra. El oído de Dios está atento a la oración del justo. Hermanos, si el Señor está atento a la oración del justo, aquí en esta nación hay muchos justos. No porque tienen justicia propia, sino porque dependen de la justicia del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso son justos. Y todos esos justos, Dios nos ha dado a nosotros un poder glorioso. Poderoso, aleluya. El mismo poder que libró a Daniel del foso de los leones. Cuando el mismo rey pensaba que los leones iban a despedazar a Daniel. El poder de la oración, porque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y cuando lo fueron a echar al foso de los leones, él se entregó en las manos del Señor. Aleluya. Sin cambiar, sin titubear. Simplemente dijo a Dios, hágase tu voluntad. Y Dios permitió que lo echaran en el foso de los leones, pero en el foso de los leones Dios lo guardó. Fue su protección. Los leones no hicieron absolutamente daño a ese siervo del Señor porque era un hombre de oración, era un hombre de consagración, era un hombre de abnegación, era un hombre de obediencia, era un hombre de sometimiento a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Y cuando hay personas en la iglesia del Señor que son de ese calibre, de esa naturaleza, de esa forma, de ese temperamento, esas personas van a depender totalmente del Señor. Como aquellos 3 jóvenes hebreos. Cuando le dijeron que todo el mundo tenía que doblarse a la imagen de Nabucodonosor. Hermanos queridos, iglesia querida, mira, las imágenes de Nabucodonosor siempre las hemos tenido. El mundo siempre ha presentado a la iglesia una imagen para que la iglesia se doble ante esa imagen y la reciba y la adore y reciba pleitesía y obediencia. Pero cuando hay jóvenes y hay creyentes con el carácter y con el temperamento evangélico y cristiano de aquellos jóvenes hebreos, no va a haber nadie que los haga doblegarse ante las imágenes y las presentaciones que el mundo impío le quiere presentar a la iglesia. ¿Tú sabes una cosa, rey? Nosotros no vamos a adorar tu imagen.
No vamos a adorarla. Hemos estado aquí, hemos estado trabajando, hemos sido obedientes a la ley. Pero eso no tiene nada que ver con nuestra obediencia a la ley. Eso ofende a Dios. Eso no es de Dios. Y como no es de Dios, nosotros no nos vamos a postrar delante de tu estatua. Y te vamos a decir una cosa más. El Dios que nosotros servimos nos puede librar de tu mano. Y nos puede librar del horno de fuego, porque nosotros no vamos a adorar tu imagen. Pero te vamos a decir una cosa más, para que sepas dónde estamos nosotros parados. Él nos puede librar. Pero si Él no nos libra con todo y con eso, no nos vamos a postrar delante de tu imagen. Tíranos al horno de fuego mejor. Amén. Gloria a Dios. Qué contundencia, ¿verdad que sí? Qué fe. ¿En qué estaban ellos esperanzados? En dos cosas. Número uno, en que Dios los podía librar. Y si ellos sabían que si Dios nos lo libraba como quiera, en un momentito iban a estar en la presencia del Señor. En un momento iban a estar en la presencia del Señor. Porque los que los tiraron a ellos al horno de fuego, el fuego era tan terrible que los quemó a ellos. Los que los tomaron a ellos para tirarlos, el fuego los quemó a ellos y los mató. Ahora mire qué fuerte era ese fuego. Por eso los hebreos dijeron, nosotros no vamos a adorar tu imagen. Tíranos al horno de fuego. Dios nos puede librar. Y si no nos libra como quiera, en un par de minutos estamos en la presencia del Señor. Bueno, esa es precisamente la actitud de los hombres y las mujeres de fe. La actitud de los hombres y las mujeres de oración. Estamos viviendo en la nación, nos sujetamos a las leyes, obedecemos las leyes, siempre y cuando esas leyes no sean para que nosotros violemos nuestra relación con el Señor o violemos las Escrituras. Porque primero es Dios que las leyes, primero es Dios que la nación, primero es Dios que cualquier gobierno, primero es nuestra relación con Dios Todopoderoso y nuestra obediencia a la palabra. Y si las leyes es para que nosotros desobedezcamos la palabra, entonces primero es Dios, hay que obedecer la palabra primero. Pero si no, entonces obedecemos las leyes, nos sujetamos a las leyes, cooperamos en todo lo que tengamos que cooperar. Para la paz, para el bienestar de la sociedad, porque ese es nuestro llamado. A ser luz en el mundo, ser sal en el mundo, ser provisión en el mundo. Para no ser carga al gobierno, aleluya. Sino que somos el pueblo del Señor, pero estamos aquí para bendición. Y esa es la actitud que debe caracterizar todos los siervos y siervas del Señor que son de fe y de oración. Y como son de fe y son de oración, al ver lo que está pasando con nuestra nación, es necesario que nosotros tomemos la actitud de fe. Amén. Y utilicemos las armas nuestras, que el Señor, que Pablo dijo en Efesios 6, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y hay unas fortalezas que se han levantado para hacerle daño a la nación. Eso es necesario que la iglesia del Señor Jesucristo entremos en acción. Joel capítulo 2, versículo 12 al 18 dice: por eso pues, Joel 2 del 12 al 18, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Le está diciendo el Señor a su pueblo. Él le está hablando a su pueblo Israel. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Y nos dice a nosotros, a la iglesia en este tiempo, conviértete de todo tu corazón a mí. Que tu conversión no sea superficial. Que tu conversión no sea parcial, que tu conversión no sea con estar un pie afuera y un pie adentro, como estaba la iglesia de la Odisea, sino que tu conversión sea total, total, de todo tu corazón.
con ayuno, con lloro y con lamento. Ha llegado el tiempo, hermanos. Esas son armas poderosas de la iglesia del Señor. Cuando nosotros nos convertimos al Señor y decimos al Señor, Señor, te acepté tal fecha en mi vida, como Salvador he estado sirviéndote, pero he notado que yo puedo mejorar. Y ahora con lo que está sucediendo, sé que puedo mejorar. Sé que puedo tener una mejor relación contigo. Sé que puedo ser mejor creyente. Sé que puedo ser mejor cristiano. Sé que puedo ser un instrumento de bendición en esta situación que está pasando en la nación. Así que yo decido convertirme a ti, consagrarme a ti, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque una expresión como que era una expresión de lamento y de tribulación, era que se rasgaban los vestidos. Era como una expresión. Dios no quiere que se rasgue el vestido. Dios quiere que se rasgue el corazón. Pero en este tiempo a nosotros nos está diciendo, no es simplemente decir que somos cristianos. No es simplemente decir que somos miembros de una iglesia. Tener una vida superficial como cristiano. No, es consagración lo que Dios está pidiendo de nosotros. El que no se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí, dijo el Señor. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Por qué es necesario que nosotros en la iglesia entendamos los tiempos que estamos viviendo y discernamos muy bien las cosas que están pasando en la nación? ¿Por qué es necesario que prestemos atención a esos sueños? Como ese sueño que tuvo ese siervo, vio la estatua de la libertad que la tumbaban en el Hudson y se hundía la estatua de la libertad. ¿Por qué tenemos que prestar atención a ese otro sueño que dijo ese siervo que decía que sí es posible que vengan momentos difíciles, pero va a haber un avivamiento? ¿Por qué es necesario prestar atención a esas cosas? Queridos hermanos, porque la nación nuestra nación de América se ha descuidado. Como nación nos hemos descuidado. Nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de su palabra. Nos hemos alejado de su plan, el cual nos hizo una nación grande y poderosa. Ese plan de Dios nos hizo una nación grande y poderosa. Pero es hora de regresar a Dios y pagar el precio por haberle dado la espalda, o pagar el precio por haberle dado la espalda al Señor. O regresar al Señor o pagar el precio por haberle dado la espalda al Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? O regresamos al Señor o pagamos el precio por haberle dado la espalda a Dios. Una de las dos. Porque las señales que se están viendo, el movimiento que se está viendo en la nación, en el área política, en el área económica, en lo social, en tantas áreas, es que algo se avecina para la nación y no es bueno. Algo se avecina para la nación y no es bueno. Y yo creo, conforme a los modelos que veo en la Biblia, que cuando el pueblo del Señor va a la presencia del Señor y pide misericordia, la Biblia dice claramente, el oído de Dios está atento a la oración del justo. A la oración del justo. Abraham clamó por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma y Gomorra y otras 2 ciudades más. Clamó. Y Dios se lo dijo, si vienen allí 20 justos, si vienen 10 justos, si vienen 5 justos, yo no destruyo esas naciones. Aquí en esta nación hay muchos justos, consagrados a Dios, consagrados al Señor. Pero si toda la iglesia se tira a la presencia del Señor a buscar de Dios, si toda
la iglesia nos ponemos de acuerdo a clamar al Señor, a buscar a Dios, a consagrarnos al Señor y a pedir misericordia a Dios por nuestra nación, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios va a oír desde los cielos, porque Nínive era una nación pagana completamente, y al oír el mensaje que Jonás llevó, se arrepintieron desde el rey hasta los animales. Se arrepintieron en ayuno y oración, y Dios paró el juicio. Dios paró el juicio. ¿Usted cree que si Nínive se arrepintió, usted cree que esta nación no va a regresar a Dios si nosotros clamamos? ¿Usted cree que si la iglesia del Señor, hermanos, nos convertimos primeramente nosotros, porque es necesario que el juicio comience por la casa del Señor? Nosotros primero, la iglesia del Señor en la nación, nos consagramos a Dios, nos convertimos verdaderamente al Señor, decidimos buscar a Dios, decidimos romper pacto, contrato con este mundo impío. Amén, renunciamos, inclusive si es necesario a nuestra vida, y nos consagramos al Señor. ¿Usted cree que Dios no va a oír desde los cielos? Por nuestra oración y clamor por la nación, seguro que Dios va a oír. Va a escuchar nuestra oración, va a escuchar nuestro clamor. El profeta dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Simplemente si la iglesia del Señor, es necesario consagrarnos, hermanos. Sí, no todo el mundo va a ser, no todas las congregaciones van a hacer lo mismo. Hay personas que van a insistir en vivir su vida superficial. Pero si la iglesia del Señor, que tiene el Espíritu Santo por dentro, que sabe orar, que conoce la Escritura, si esa iglesia que conoce la Escritura, que conoce principios espirituales, que tiene el Espíritu Santo por dentro, que sabe orar y ayunar, nos tiramos a la presencia del Señor, Dios va a oír desde los cielos, hermanos. En llanto, en oración, en clamor, Dios va a oír desde los cielos. Y va a parar el juicio. Porque viene juicio para esta nación por causa de que le hemos dado la espalda a Dios. California ahora mismo se está quemando. Pero no hay un líder político que diga, esto es porque nosotros nos apartamos del Señor, le dimos la espalda a Dios y es necesario que nosotros nos arrepintamos. Un líder político que se pare y diga como líder, cabeza del Estado, y diga, Señor, perdona nuestros pecados. Nos arrepentimos de nuestros pecados, ten misericordia. ¿Usted cree que Dios no va a oír ese clamor? Dios siempre ha oído ese clamor de los líderes. Siempre lo ha oído. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? Se ponen más tercos. Se ponen más tercos todavía. Bueno, eso es lo que dice la Escritura que va a suceder. Inclusive en la gran tribulación, viendo los juicios de Dios, la ira de Dios, con todo y con eso, no se arrepienten de sus pecados. Ese es el espíritu que está controlando muchas mentes en la nación y en algunos puestos políticos que quieren destruir la nación de adentro para afuera. Y nosotros como iglesia es necesario que oremos y clamemos al Señor para que el Señor nos dé un tiempito más, porque todavía hay muchas almas que necesitan venir al conocimiento de la verdad. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Joel dice, tocad trompeta en Sión, eso es para llamar. Trompeta, el shofar se tocaba para llamar la atención sobre algo en el pueblo. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Esa debe ser primero la oración. Perdona a tu pueblo. Y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios?
Y Jehová, solícito, preocupado, muy atento por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Va a oír Dios o no va a oír Dios? Dios va a oír. Dios va a oír. ¿Cómo nosotros contextualizamos eso? ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Yo les he venido diciendo a ustedes que el día 26 de septiembre, de este mes de septiembre, va a haber una reunión en Washington. Dios ha estado inquietando. Lo que usted ha estado viendo y que ha estado inquietándose, bueno, no es usted solamente que ha estado viendo lo mismo e inquietándose. Dios también ha inquietado líderes de su iglesia que tienen una plataforma nacional. Y los ha inquietado para reunirse en Washington. Y se van a reunir muchos líderes cristianos. Jonathan Cahn, Franklin Graham, Pat Robertson, muchos otros líderes. Se van a reunir iglesias, congregaciones, se van a reunir en Washington el 26 de septiembre. Un día de ayuno y de oración. En arrepentimiento, la iglesia arrepintiéndonos y luego clamando por la nación para que Dios tenga misericordia de nosotros. Por si, yo sé que algunos de nosotros no podemos ir a Washington por varias razones, pero podemos conectarnos en el espíritu con ellos. Si nosotros sacamos el día 26, si usted trabaja ese día, pero tiene días de vacaciones, dígale a su jefe que usted quiere un día de vacaciones el 26 de septiembre. Y saque ese día para ayunar, para orar por la nación. Para que Dios oiga desde los cielos y bendiga a la nación. Bendiga a su iglesia y bendiga a la nación. Usted puede ir a Washington, usted puede conectarse con el website de Jonathan Cahn que se llama The Return. O puede conectarse con el website de Franklin Graham y ahí le van a decir dónde se van a reunir por fecha, le van a dar el itinerario. Pero si usted no puede ir y nos está mirando por este medio, usted hable con su pastor y dígale a su pastor lo que va a pasar en Washington el 26 de septiembre. Los hermanos que están aquí ya le dijeron a su pastor lo que va a pasar en Washington el 26 de septiembre. Pero usted dígale a su pastor lo que va a pasar el 26 de septiembre en Washington y reúnanse en su iglesia, en el templo donde usted se reúne a adorar al Señor ese día. Sáquenlo para ayunar, para orar, para clamar por la nación. Amén. Y si todos podemos hacer esto, todos los pastores podemos hacer las mismas cosas, los pastores que me están mirando pueden hablar a sus congregaciones y sacar ese día con sus congregaciones, los que tienen templo propio, sacarlos e irse a su templo para consagrarse a Dios y orar por la nación. Y si no pueden ir al templo porque pagan renta y los dueños del templo lo utilizan, entonces quédense en su casa. Y en su casa usted le dedica desde su casa el día 26 de septiembre en ayuno y oración para clamar por la nación. ¿Se puede lograr? Sí. ¿Podemos hacer algo poderoso? Sí, se puede hacer algo poderoso para que Dios tenga misericordia de nosotros. Si nosotros simplemente como iglesia del Señor nos unimos. Nos unimos en un mismo propósito, en una misma fe, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en un mismo plan de consagración, pedirle perdón al Señor porque hemos pecado, nos hemos descuidado como iglesia y luego pedirle perdón al Señor por la nación, para que Dios tenga misericordia por la nación e intervenga en la nación, para que no venga juicio y para que Él envíe ángeles. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, pastor, que usted me está escuchando. Yo no tengo que decirle esto a usted. Esto es una agenda que yo como pastor le di a los miembros de la iglesia, una agenda que los va a guiar en ese día de oración. De las diferentes clamores que usted puede hacer. Si usted hace una agenda de clamor y se los da a los miembros de la iglesia para ese día, aunque ellos no puedan ir al templo y están en su casa, se van a dejar guiar por esa agenda para saber por qué van a orar y por qué van a clamar. Van a poder pedirle a Dios inclusive que envíe ángeles a la nación
para que disipe todos esos espíritus que han salido por la nación para hacer esos disturbios. Son espíritus que han engañado a mucha gente haciendo disturbios, rompiendo la propiedad privada y haciéndole daño a mucha gente. Esos son demonios que han engañado a esa gente, que se han dejado engañar. Nosotros en la iglesia tenemos el poder en nuestras manos de cambiar eso. Si nosotros clamamos con confianza, le decimos como yo decía en ese sueño, vete en el nombre de Jesucristo, vete. Échelo fuera a lugares secos esos demonios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Usted puede hacerlo, únase. Deje las actividades que usted tiene. Haga un par en todas las actividades y saque ese día para reunirse con su iglesia, con las ovejas que Dios puso bajo tu cuidado. Llama a tus ovejas, como dice Joel 2. Llama a tus ovejas y que sientan la responsabilidad y la carga en sus corazones de clamar por esta nación, de buscar el rostro del Señor, de consagrarse, pero clamar para que Dios tenga misericordia de esta nación. Es tu responsabilidad, pastor, y todos los miembros de iglesia que nos están viendo. Usted tiene la responsabilidad de hablar con tu pastor. Si no ha visto este anuncio, si no ha visto ningún otro anuncio, déjalo que él lo vea y guíalo a la página de estos siervos, de Franklin Graham y de Jonathan Camp, para que vean el itinerario que ellos van a tener de clamor allí en Washington. Ellos se pueden unir, tu pastor se puede unir. Inquieta a tu pastor. Háblale, muéstrale lo que tú acabas de ver. Dile que se una y únete tú también. Tómate un día de vacación. Dile a tu jefe que tú necesitas un día de vacaciones y dedica ese día para clamar a Dios. Consagrarte a Dios. Nosotros vamos a estar clamando a Dios con todo nuestro corazón el 26. Nosotros no tenemos templo propio, pero en nuestros hogares nos vamos a quedar en nuestros hogares. No hay trabajo ese día. Nadie va a trabajar. Ese día todo el mundo se va a quedar en la casa del Señor. El Señor te va a devolver. De otra forma te va a devolver lo que te ibas a ganar en ese día. Dios te lo va a devolver de otra forma. O sea, un día de arrepentimiento por el pueblo de Dios. Que sea un día de pedir por su familia que no conoce al Señor. Que sea un día de pedir por la ciudad donde tú vives. Que sea un día de pedir por la iglesia local y la iglesia nacional. Que sea un día de pedir y clamar por la nación que necesita la intervención divina. Dios puede hacer cosas poderosas. Hay que pedirle a Dios por estos disturbios sociales, que Dios envíe ángeles a disuadir a la gente envuelta en estos disturbios. Orar especialmente por la niñez, nuestra niñez. Orar por la agenda en contra de la nación. Hay que neutralizar esa agenda diabólica que ha salido en contra de la nación. Hay que neutralizar esa agenda. Orar por el presidente y su familia. Orar por los diferentes oficiales de gobiernos locales, estatales y federales. Orar. En ese día de oración, orar por ellos. Orar por las elecciones. Tenemos elecciones en noviembre. Orar que sea Dios el que intervenga y que Dios ponga en el corazón de los votantes cómo vamos a votar. Amén. Y que el Espíritu Santo confunda a esos políticos que quieren confundir a la gente y que quieren hacer trampas, que el Espíritu Santo los confunda y que no logren su plan. Hermanos, si nosotros oramos de esa forma, Dios va a intervenir, hermanos queridos. Yo he visto a Dios obrar en diferentes lugares cuando la iglesia ora. Orar porque sea hecha la voluntad de Dios sobre nosotros como nación. Orar por un avivamiento local en tu ciudad, un avivamiento nacional aquí en Norteamérica y un avivamiento global. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se apartare de sus malos caminos, se humillare, se convirtiere y orar y clamare a mí, yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra. Esta nación tiene que ser sanada porque ha sido dañada de muchas formas y nosotros la iglesia tenemos la solución en nuestras manos. Y yo le dejo eso en sus manos, que usted pueda sentir el peso de esa responsabilidad que tenemos para el 26 de septiembre. Que usted no haga a un lado esa responsabilidad, porque Dios te va a llamar a cuenta si la pones a un lado.
sino que adoptes esa responsabilidad y que la cumplas. Es un día que vas a estar en la presencia del Señor, solamente un día nada más, clamando al Señor. Pero es un día, pero van a haber muchos creyentes orando por lo mismo. Y la palabra dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, y eso es lo que vamos a hacer, ponernos de acuerdo a pedir por la salud de la nación, el bienestar de la nación, la prosperidad de la nación, que Dios intervenga en la nación. De lo contrario, queridos hermanos, Dios le va a entregar la nación en manos de los opresores. Y no necesitamos eso. Todavía hay muchas almas aquí que necesitan convertirse y se pueden convertir al Señor. Y Dios hace cosas poderosas, hermanos queridos. Dios salva las almas que Él ha decidido salvar. Pero usted y yo, si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a pagar el precio. Y yo no quiero pagar el precio, yo quiero la bendición. Yo quiero que el Señor salve las almas, sí, pero quiero hacer lo que tengo que hacer para eso. Si yo no hago lo que tengo que hacer para eso, yo voy a pagar el precio y Dios va a salvar las almas como quiera. Pero yo voy a pagar el precio porque me van a llamar a cuenta. Y eso es lo que yo no quiero. Eso es lo que yo no quiero. Porque Dios es Dios todopoderoso. Y para Dios no hay nada imposible. Nada ni nadie puede cambiar la mente de Dios. Y Dios ha decidido salvar mucha gente antes del rapto. ¿Quién sabe si de esto surja ese avivamiento glorioso que necesitamos? No solamente nacional, sino global. Porque hay países que están viendo, ahora mismo otros países que nos están viendo, en Centroamérica y en el Caribe que nos están viendo, que también yo los llamo para que se unan a nosotros. Porque el avivamiento los va a alcanzar a ustedes también. Como la bendición de esta nación los ha alcanzado a ustedes, el avivamiento también los va a alcanzar a ustedes. Únanse con nosotros. Y el oído de Dios va a oír ese clamor y va a responder al clamor y la oración de su pueblo, de su iglesia, de sus redimidos, antes de que venga el rapto de la iglesia. Porque después del rapto de la iglesia, hermanos queridos, no hay solución. Lo que viene es ira de Dios. Ira de Dios para el mundo. Hay que clamar ahora, hay que orar ahora, para que el Señor intervenga en nuestras vidas como iglesia y en esta nación poderosa que Dios ha levantado y que ha bendecido al mundo entero. Nosotros como iglesia tenemos esa gran responsabilidad. Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, soberano Dios, porque tú eres bueno, nos amas, nos has rescatado, nos has libertado, nos has hecho parte de tu pueblo, de tu iglesia. Pero como parte de tu iglesia tenemos una gran responsabilidad en estos últimos días. Señor, esta nación está siendo atacada de adentro, como fuimos atacados de afuera en el 9/11. Ahora estamos siendo atacados de adentro, por diferentes fuerzas, por gente sin escrúpulos, inclusive hasta políticos. Dios Todopoderoso, pero nosotros venimos a ti, que tú nos ayudes, que tú nos des la gracia que necesitamos para unirnos a este esfuerzo de recuperación, de regreso a la consagración. Dios del cielo, el 26 de septiembre, que nosotros podamos mantener presente la urgencia y la gran responsabilidad que tenemos. Que cada persona que nos ve y nos ha visto a través de este video, de esta forma, pueda entender el tiempo en que estamos viviendo y que tu gracia les toque para que puedan unirse, aleluya, puedan unirse, Señor, a ese día de clamor,
a ese día de intercesión, a ese día de consagración, ese día de pedir por la nación y de pedir por tu iglesia, Señor amado. Permite que tu Santo Espíritu, aleluya, traiga convicción a cada corazón, aleluya. Los que han oído el anuncio, ya sea por este medio o por cualquier otro medio, han oído el anuncio, el llamado del día 26 de septiembre. Permite que tu Santo Espíritu toque sus voluntades, toque, oh Dios, sus mentes y sus corazones para que ellos decidan ser parte de este esfuerzo, de esta iniciativa, aleluya, de liberación, de restauración y de avivamiento. Señor amado, solo tú lo puedes lograr. Aleluya. Reprende todo espíritu de confusión, reprende todo espíritu inmundo enviado para desanimar a tus hijos, a tu iglesia, para confundir a tus hijos. Dios del cielo y de la gloria, reprende todo espíritu inmundo enviado para confundir las mentes, para confundir los corazones. Reprende en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, esos espíritus que han salido y que se posan en las mentes, inclusive de muchos políticos, Señor, para traer confusión a la gente y para engañar, oh Dios del cielo, a los ciudadanos. Dios del cielo y de la gloria, haz tu voluntad, desarrolla tu plan poderoso desde antes de las edades, desarrolla tu plan para esta nación, manifiesta tu plan para esta nación, establece tu plan para esta nación, por encima de quien se oponga, oh Dios Todopoderoso, manifiesta y establece tu voluntad santa para esta nación. Padre de gloria y de misericordia, y danos a nosotros el privilegio, tu iglesia, tu pueblo, el privilegio de ser parte de este esfuerzo, Señor amado. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, con toda confianza, Señor amado, envía tus ángeles desde ahora, aquel día, tus ángeles a ministrar, tus ángeles a alcanzar, tus ángeles a fortalecer, tus ángeles a guiar, tus ángeles a romper cadenas, tus ángeles a romper cerrojos de bronce, tus ángeles, Señor, a pelear, Señor amado, por las almas, a favor de las almas y a favor de tu iglesia, Altísimo Dios. A que esos espíritus inmundos tengan que retroceder por la administración de tus ángeles guerreros que pelean a favor de tu iglesia y de esta nación. En el nombre de Jesucristo, Padre de gloria y de misericordia. Aleluya. Y Mahastaba Sobata. Tú eres Dios Todopoderoso, Señor amado. Siempre has escuchado el clamor de tu pueblo. Permite que se derrame en el corazón de cada uno de tus hijos que va a participar ese día una unción de gemido, una unción de clamor, una unción de llanto, una unción de intercesión poderosa. Aleluya, para que podamos estar la mayor parte del día intercediendo, oh Dios del cielo, por estos propósitos. Con confianza, Altísimo Dios, pedimos. Con confianza, Altísimo Dios, venimos a ti, sabiendo de que tu oído está atento, sabiendo de que es tu voluntad de que tu iglesia se consagre, sabiendo de que es tu voluntad de que miles de almas vengan al conocimiento de la verdad, entendiendo, oh Dios del cielo, que tú no quieres traer juicio ni disciplinar esta nación, lo que quieres es que la nación se regrese a ti. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Con toda confianza pedimos, oh Dios soberano. Te damos gracias por escucharnos. Te damos gracias, Señor amado, porque el Espíritu Santo va a inquietar a cada uno de tus hijos que nos escuchan y cada uno de tus hijos que ha sabido del día 26 de una forma u otra a unirse a este esfuerzo de recuperación y de restauración. Padre, te damos a ti gloria y honra, honor, adoración, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén.